Hola a todos. Antes de comenzar, dime, ¿qué hora es donde te encuentras? ¿Son las 3 de la madrugada o tal vez estás escuchando esto mientras el mundo se prepara para celebrar el Año Nuevo, esa noche donde todos miran hacia adelante con esperanza, haciendo promesas y brindando por nuevos comienzos? Pero, ¿y si te dijera que en los últimos minutos del año viejo, cuando el reloj marca la cuenta regresiva hacia la medianoche, algo antiguo despierta? Las 5 historias que estás por escuchar no son cuentos de celebración. Son relatos que han sido ocultados, susurrados solo en voz baja. Historias que demuestran que no todo lo que termina lo hace en paz, y no todo lo que comienza trae esperanza. Cada una ocurrió en la víspera de Año Nuevo, en ese momento liminal entre lo que fue y lo que será. Y todas dejaron cicatrices permanentes en quienes las vivieron. Una vez que escuches estas historias, cada cuenta regresiva, cada brindis a medianoche, cada fuego artificial en el cielo, te recordará lo que estás por oír. Así que te pregunto, ¿estás listo para descubrir por qué el infierno celebra Año Nuevo? Porque estas son las 5 historias que jamás deberían contarse. Comencemos. Nuestra primera historia nos lleva a Buenos Aires, Argentina, en la víspera de Año Nuevo de 1994. La familia Méndez vivía en un antiguo edificio de departamentos en el barrio de San Telmo, uno de los más antiguos de la ciudad. El edificio había sido construido en 1890 y tenía una reputación oscura que la mayoría de los residentes preferían ignorar. Roberto Méndez, de 42 años, vivía en el departamento del 5º piso con su esposa Gabriela y sus 3 hijos, Matías, de 15 años, Luciana, de 12, y el pequeño Sebastián, de solo 7 años. Ese año, Roberto había decidido hacer algo diferente para la celebración de Año Nuevo. En lugar de salir a la calle o ir a una fiesta, organizaría una reunión íntima en su departamento, solo la familia y algunos amigos cercanos. Lo que Roberto no sabía era que el edificio donde vivían tenía una historia terrible. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, el edificio había sido sede de una logia ocultista que realizaba rituales relacionados con el paso del tiempo. Creían que en la medianoche del Año Nuevo, cuando un año moría y otro nacía, se abría una puerta dimensional. Esa noche de 1943, algo salió terriblemente mal. 12 personas murieron en circunstancias que nunca fueron completamente explicadas. Sus cuerpos fueron encontrados en el sótano del edificio, todos con las mismas expresiones de terror absoluto, todos con relojes detenidos exactamente a las 12 de la noche. El incidente fue encubierto. Las autoridades lo reportaron como una fuga de gas, pero los registros ocultos contaban una historia diferente. Los ocultistas habían intentado detener el tiempo en la medianoche, capturar ese momento eterno de transición. Y algo respondió a su llamado, algo que había estado esperando siglos por una invitación al mundo de los vivos. La tarde del 31 de diciembre de 1994, mientras Gabriela preparaba la cena y los niños decoraban el departamento con serpentinas y globos, Roberto decidió explorar el sótano del edificio. Había escuchado rumores de que allí guardaban vinos antiguos que los inquilinos anteriores habían dejado olvidados. Pensó que sería perfecto llevar una botella especial para la medianoche. El sótano estaba oscuro y húmedo. Su linterna apenas iluminaba unos metros adelante. Las paredes estaban cubiertas de humedad y olía a tierra mojada y algo más, algo rancio que no podía identificar. Mientras buscaba entre las cajas viejas y los muebles abandonados, Roberto notó algo extraño en una de las paredes. Había marcas talladas en el concreto, símbolos que no reconocía pero que le causaban una profunda incomodidad solo con mirarlos. Se acercó más, pasando su mano sobre los símbolos. Estaban fríos,
mucho más fríos que el resto de la pared. Y entonces sintió algo, una vibración suave, como un pulso que emanaba del concreto mismo. Retiró su mano rápidamente, su corazón latiendo más fuerte. Había algo detrás de esa pared, lo sabía con una certeza inexplicable. Algo que respiraba, algo que esperaba. Roberto salió del sótano sin el vino, subió las escaleras de 2 en 2, tratando de sacudirse la sensación de que algo lo observaba desde las sombras. Cuando llegó a su departamento, decidió no mencionar lo que había sentido. No quería arruinar la celebración con supersticiones tontas. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 10 de la noche. Eran 8 personas en total, la familia Méndez y 4 amigos cercanos, Daniel y su esposa Carolina, y los hermanos Andrés y Patricia. La atmósfera era alegre, llena de risas y conversaciones animadas. Los niños jugaban en sus habitaciones mientras los adultos disfrutaban de la cena. A las 11:30, cuando comenzaron a prepararse para la cuenta regresiva, Sebastián, el hijo menor, se acercó a su padre con el rostro pálido. «Papá», dijo con voz temblorosa, «hay alguien en mi habitación». Roberto sonrió, pensando que era la imaginación activa del niño. «No hay nadie, hijo. Probablemente fue tu hermano tratando de asustarte». Pero Sebastián negó con la cabeza vigorosamente. No era Matías, era un señor muy alto, con un traje negro. Estaba parado en la esquina de mi habitación, mirándome. Y papá, no tenía cara. Donde debería estar su rostro solo había un reloj. Un escalofrío recorrió la espalda de Roberto. Tomó a Sebastián de la mano y fue a revisar la habitación. Todo parecía normal. Los juguetes esparcidos por el suelo, la cama sin hacer, la ventana cerrada. No había nadie allí. Pero cuando Roberto estaba por salir, notó algo que lo hizo detenerse en seco. En la pared, justo donde Sebastián dijo que había estado la figura, había marcas, los mismos símbolos que había visto en el sótano, pero estos brillaban con una luz tenue, casi imperceptible. «Eso es imposible», murmuró Roberto. Pasó su mano sobre los símbolos y sintió el mismo pulso, la misma vibración. Pero ahora era más fuerte, más insistente, como si algo estuviera tratando de atravesar. Cerró la puerta de la habitación con llave y le dijo a Sebastián que durmiera esa noche con sus hermanos en la otra habitación. El niño obedeció sin protestar, claramente asustado por lo que había visto. Roberto regresó con los invitados, pero ya no podía concentrarse en la celebración. Miraba constantemente su reloj, viendo cómo los minutos avanzaban inexorablemente hacia la medianoche. A las 11:45, Gabriela encendió el televisor para ver la transmisión de la celebración desde la Plaza de Mayo. La pantalla mostraba a miles de personas reunidas, esperando la cuenta regresiva. Entonces comenzó a suceder. Las luces del departamento empezaron a parpadear. No era un parpadeo normal de un problema eléctrico, era rítmico, como un latido. Daniel hizo una broma nerviosa sobre el sistema eléctrico viejo del edificio, pero nadie rió. Todos podían sentir que algo no estaba bien. A las 11:50, la temperatura en el departamento descendió abruptamente. El aliento de todos se volvió visible, pequeñas nubes de vapor en el aire. Carolina se frotó los brazos, temblando. ¿Alguien más siente este frío? Los niños salieron de su habitación, atraídos por el cambio de ambiente. Matías, el mayor, señaló hacia la ventana. «Miren», dijo, su voz apenas un susurro. «Las luces de la ciudad se están apagando». Todos se acercaron a la ventana. Efectivamente, las luces de los edificios circundantes se apagaban una por una, creando un círculo de oscuridad que se expandía desde su edificio. Era como si una sombra se extendiera sobre la ciudad, devorando la luz. Los fuegos artificiales que algunas personas impacientes ya habían comenzado a lanzar se apagaban en medio del cielo,
cayendo como estrellas muertas. A las 11:55, los relojes del departamento comenzaron a volverse locos. El reloj de pared giraba sus manecillas hacia atrás. Los relojes digitales mostraban números que no existían: 13:97, 25:88. Los teléfonos móviles dejaron de funcionar, sus pantallas mostrando solo estática. Entonces escucharon los golpes. Venían de las paredes, del techo, del piso. No eran golpes aleatorios, seguían un patrón, un ritmo que sonaba como una cuenta regresiva. Boom, boom, boom. Cada golpe más fuerte que el anterior, cada golpe haciendo temblar el edificio entero. Patricia comenzó a rezar en voz alta, sus manos temblando mientras sostenía un rosario que había sacado de su bolso, pero sus oraciones parecían no tener efecto. De hecho, parecían hacer que los golpes se intensificaran, como si lo que estaba causándolos se burlara de sus súplicas. A las 11:58, las paredes comenzaron a sangrar. No era sangre roja, sino un líquido negro y espeso que goteaba desde el techo, manchando las paredes, formando charcos en el suelo. Y en ese líquido comenzaron a aparecer formas, rostros retorcidos en agonía, manos que se extendían tratando de agarrar algo, cualquier cosa. Gabriela gritó y agarró a sus hijos, empujándolos hacia la puerta del departamento. «Tenemos que salir de aquí, ahora». Roberto corrió hacia la puerta e intentó abrirla, pero no se movió. La giró con todas sus fuerzas, la golpeó, la pateó, pero era como si la puerta hubiera sido sellada, fundida con el marco. A las 11:59, en el televisor que seguía encendido a pesar del caos, el presentador comenzaba la cuenta regresiva final, pero su voz sonaba distorsionada, como si viniera de muy lejos o de muy abajo. 10, 9, 8. Con cada número, las figuras en las paredes se volvían más definidas. 7, 6, 5. Los golpes alcanzaron un crescendo ensordecedor. 4, 3, 2. Y entonces, a la 1, en ese momento preciso entre el año viejo y el año nuevo, todo se detuvo. Los golpes cesaron. El líquido negro dejó de fluir. Las figuras en las paredes se congelaron. El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que dolía en los oídos. Roberto y los demás estaban paralizados, apenas respirando, esperando. Y entonces lo vieron. En el centro de la sala, donde segundos antes no había nada, apareció una figura. Era alta, imposiblemente alta, su cabeza casi tocando el techo. Vestía un traje negro antiguo, del estilo de principios del siglo XX. Pero donde debería estar su rostro, tal como Sebastián había descrito, había un reloj. Un reloj enorme con manecillas que giraban en todas direcciones, hacia adelante, hacia atrás, moviéndose a velocidades imposibles. «Bienvenidos», dijo la figura, aunque no tenía boca. Su voz resonaba directamente en las mentes de todos los presentes. «Han tenido la cortesía de invitarme a su celebración. Verán, hace 51 años, otros intentaron llamarme, pero no completaron el ritual. Quedé atrapado, esperando, contando cada segundo de cada minuto, de cada hora, de cada día. Y ahora, en este momento perfecto de transición, finalmente puedo cruzar completamente». Roberto dio un paso adelante, colocándose entre la criatura y su familia. «¿Qué quieres?». La figura inclinó su cabeza, el reloj en su rostro emitiendo un sonido de tic-tac ensordecedor. «Quiero lo que todos ustedes dan tan libremente cada año. Quiero tiempo. Cada segundo que viven, cada momento que celebran, cada memoria que crean. Todo eso es tiempo, y el tiempo es poder. Y yo he estado hambriento durante décadas». La criatura extendió sus manos, largas y esqueléticas, con dedos que terminaban en agujas como las de un reloj. «Así que les haré una oferta. Uno de ustedes se quedará conmigo. Uno de ustedes me dará todo su tiempo.
cada segundo desde su nacimiento hasta lo que debería haber sido su muerte natural. Y el resto puede irse, vivir sus vidas, celebrar sus años nuevos. O pueden negarse, y tomaré el tiempo de todos. Ustedes eligen. El departamento se llenó de silencio otra vez, un silencio pesado y sofocante. Todos se miraban entre sí, el horror de la elección pesando sobre ellos como una losa. Los niños lloraban en silencio, aferrados a Gabriela. Daniel sostenía a Carolina, ambos temblando. Patricia y Andrés se habían tomado de las manos, sus rostros pálidos como la muerte. «Yo iré», dijo una voz. Era Matías, el hijo mayor de 15 años, que se había separado de su madre. Roberto lo agarró del brazo. «No, hijo, no permitiré que hagas esto», pero Matías lo miró con una determinación que no era propia de su edad. «Tengo menos años vividos que todos ustedes», dijo con voz temblorosa pero firme. «Si me lleva a mí, pierde menos tiempo que si se lleva a cualquiera de los adultos. Es matemático. Es lógico». La figura se rió, un sonido como engranajes oxidados. «Ah, un sacrificio noble. Pero joven, no entiendes. No quiero solo los años que has vivido. Quiero todos los años que vivirías. Los 60, 70, 80 años que te esperaban. Quiero cada momento de tu futuro, cada amor que tendrías, cada alegría, cada lágrima. Todo eso me pertenecería». Matías palideció, pero no retrocedió. «Entonces tómalo», dijo, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Solo déjalos ir a ellos». Roberto intentó protestar, intentó ofrecer su propia vida en lugar de la de su hijo, pero la criatura negó con su cabeza sin rostro. «La elección ha sido hecha. El joven ha ofrecido su tiempo libremente. El contrato está sellado». Las agujas en los dedos de la criatura comenzaron a brillar con una luz azul pálida. Se acercó a Matías, quien cerró sus ojos esperando lo peor. La criatura tocó el pecho del joven con uno de sus dedos de aguja y Matías gritó. No era un grito de dolor físico, sino de algo mucho peor. Era el grito de alguien que sentía cómo su esencia misma era arrancada de su cuerpo. Ante los ojos horrorizados de su familia y amigos, Matías comenzó a envejecer. Su piel se arrugó, su cabello se volvió gris y luego blanco, su cuerpo se encorvó, sus ojos se hundieron. En cuestión de segundos, el joven de 15 años se había convertido en un anciano de 90, y entonces, con un último suspiro, cayó al suelo, sin vida. La criatura absorbió algo que era invisible para los ojos humanos, pero que todos podían sentir, la esencia del tiempo de Matías, cada momento de su vida pasada y futura. Se elevó en el aire, su forma haciéndose más sólida, más real. El reloj en su rostro giraba frenéticamente, absorbiendo décadas en segundos. «Delicioso», dijo finalmente. «No he sentido algo así en años». Literalmente. El resto de ustedes es libre de irse. Feliz Año Nuevo». Con esas palabras, la criatura se desvaneció, y con ella desapareció la oscuridad, el frío, el líquido negro en las paredes. La puerta del departamento se abrió sola. Las luces de la ciudad volvieron a encenderse. Los fuegos artificiales llenaron el cielo. Afuera, podían escuchar a la gente celebrando, gritando felicitaciones, cantando. Pero dentro del departamento de los Méndez solo había silencio y el cuerpo envejecido de un niño que había dado todo para salvar a su familia. Roberto cayó de rodillas junto a su hijo, sollozando, mientras Gabriela se aferraba a sus otros dos hijos. Los invitados estaban paralizados, incapaces de procesar lo que habían presenciado. La policía llegó horas después, llamada por vecinos preocupados que habían escuchado gritos. Intentaron explicar lo que había sucedido, pero nadie les creyó. Los forenses determinaron que Matías había muerto de vejez avanzada, pero eso era imposible. Era un joven de 15 años. No tenía sentido. Roberto y Gabriela fueron interrogados durante días.
Las teorías variaban desde envenenamiento, con alguna droga extraña, hasta algún tipo de enfermedad genética extremadamente rara. Eventualmente, el caso fue cerrado sin resolución. Oficialmente, Matías Méndez murió de causas naturales, un eufemismo cruel para algo que nadie podía explicar. Los Méndez se mudaron del edificio 2 semanas después. Nunca volvieron a celebrar Año Nuevo. Cada 31 de diciembre se encerraban en su casa, apagaban todas las luces, silenciaban todos los relojes y esperaban en silencio a que pasara la medianoche. Sebastián, el hijo menor, desarrolló una fobia a los relojes que duró toda su vida. No podía estar en una habitación con uno sin entrar en pánico. Luciana, la hija del medio, se volvió obsesionada con el ocultismo, tratando de entender qué había matado a su hermano. Pasó años investigando, leyendo textos antiguos, hablando con expertos en lo paranormal. Eventualmente descubrió la historia del edificio, lo que había sucedido en 1943, el ritual que había abierto una puerta que nunca debió abrirse. En sus investigaciones, Luciana encontró algo aterrador. El ritual de 1943 no había sido el primero. Había registros que se remontaban siglos atrás, a diferentes culturas, diferentes lugares, pero siempre el mismo patrón. Rituales realizados en la medianoche de Año Nuevo, intentos de capturar ese momento de transición, de detener el tiempo. Y siempre había algo esperando al otro lado, algo que se alimentaba del tiempo robado. Descubrió que la entidad que se llevó a su hermano tenía muchos nombres en diferentes culturas. El devorador de años, el guardián del umbral, el relojero de medianoche, pero todos describían lo mismo, una criatura que existía fuera del tiempo normal, que esperaba en los espacios entre los segundos, entre los años, esperando que alguien fuera lo suficientemente tonto o desesperado como para llamarla. Y lo más aterrador de todo es que cada vez que alguien la llamaba, cada vez que le daban tiempo, se volvía más fuerte, más capaz de cruzar a nuestro mundo por su propia voluntad. Luciana descubrió que en los últimos 200 años, la criatura había sido invocada 23 veces, y cada invocación la hacía más poderosa. El edificio en San Telmo donde vivían los Méndez fue demolido en el 2003. Durante la demolición, los trabajadores encontraron algo en el sótano. Una cámara oculta detrás de la pared donde Roberto había visto los símbolos. Dentro había 12 esqueletos dispuestos en círculo, con relojes antiguos clavados en sus pechos. Los relojes aún funcionaban, a pesar de haber estado allí durante 60 años. Todos marcaban la misma hora, las 12 de la noche. Los esqueletos y los relojes fueron llevados a un depósito de evidencia policial, pero desaparecieron una semana después. Simplemente se desvanecieron del depósito sellado, sin explicación, sin rastro. Algunos trabajadores del depósito reportaron haber escuchado el sonido de tic-tac proveniente de la sala vacía durante días después de la desaparición. Hoy, Roberto Méndez tiene 72 años. Nunca se recuperó completamente de aquella noche. Vive solo. Gabriela lo dejó años atrás, incapaz de soportar el peso de la culpa y el dolor que compartían. Cada día visita la tumba de su hijo, y cada noche mira su reloj, viendo pasar los segundos, sabiendo que cada segundo es un momento que su hijo nunca pudo vivir. Pero hay algo más que aterroriza a Roberto. En los últimos años comenzó a notar algo extraño. A veces, cuando mira su reflejo en el espejo, especialmente alrededor de la medianoche de Año Nuevo, su reflejo no se mueve al mismo tiempo que él. Hay un retraso, apenas perceptible, de un segundo, tal vez 2. Y en ese retraso, jura que puede ver algo detrás de él en el reflejo. Una figura alta con un reloj donde debería estar su rostro, sonriéndole, si es que algo sin boca puede sonreír, esperando. Pasemos ahora a nuestra segunda historia. Este relato nos lleva a un lugar completamente diferente.
a la ciudad de Medellín, Colombia, en la víspera de Año Nuevo del año 2007. La historia gira en torno a un grupo de 5 amigos universitarios que decidieron hacer algo que pensaron sería emocionante e inolvidable. Algo que se convertiría en la peor decisión de sus vidas. Los 5 amigos eran Camilo, de 22 años, estudiante de medicina con una fascinación por lo macabro. Ana María, de 21 años, su novia, estudiante de psicología. Diego, de 23 años, el bromista del grupo. Valentina, de 22 años, la escéptica que no creía en nada sobrenatural. Y finalmente, Santiago, de 24 años, el más sensato del grupo, quien sería el único que sobreviviría para contar la historia. La idea fue de Camilo. Había escuchado sobre un antiguo edificio abandonado en las afueras de Medellín, un lugar que había sido un hospital psiquiátrico en los años 60 y 70, pero que había cerrado después de una serie de incidentes perturbadores. El lugar tenía reputación de estar embrujado, con numerosos reportes de actividad paranormal a lo largo de los años. Camilo propuso pasar la medianoche de Año Nuevo en el hospital abandonado, realizando un ritual que había encontrado en un viejo libro de ocultismo latinoamericano. El ritual se llamaba la Invocación del Año Perdido y supuestamente permitía a los participantes ver visiones de años futuros posibles. Era, según el libro, una forma de adivinación que solo funcionaba en el momento exacto entre un año y otro. Santiago fue el único que expresó dudas. «Esto suena peligroso», dijo. «No sabemos en qué nos estamos metiendo». Pero los otros se burlaron de sus preocupaciones. Diego, en particular, insistía en que todo era tonterías y que sería divertido asustarse un poco. Valentina estaba de acuerdo, viendo toda la excursión como una oportunidad para demostrar que lo paranormal no existía. Ana María simplemente quería estar con Camilo, y si él quería hacer esto, ella lo apoyaría. La tarde del 31 de diciembre, los 5 amigos se reunieron y condujeron hacia las afueras de la ciudad. El antiguo Hospital Psiquiátrico San Rafael se erguía en una colina, rodeado por vegetación salvaje que había crecido sin control durante décadas. El edificio era de 3 pisos, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafiti. Pero incluso desde lejos había algo inquietante en su presencia, como si el edificio mismo emanara una energía negativa. Llegaron alrededor de las 9 de la noche. Todavía había luz suficiente para explorar, así que antes de realizar el ritual, decidieron recorrer el edificio. El interior era incluso peor que el exterior. Había camillas volcadas, sillas de ruedas oxidadas, archivos médicos esparcidos por el suelo. Las paredes estaban manchadas con algo que esperaban fuera solo moho, pero que tenía un color rojo oscuro inquietante. En el tercer piso encontraron lo que estaban buscando: una sala grande que alguna vez había sido usada para terapias de grupo. Estaba relativamente vacía, con solo algunos muebles rotos en las esquinas. Las ventanas daban a la ciudad abajo, donde ya podían ver fuegos artificiales ocasionales de gente impaciente. «Este es el lugar perfecto», dijo Camilo, su voz resonando en la sala vacía. Siguiendo las instrucciones del libro, Camilo dibujó un círculo en el piso polvoriento usando tiza que había traído. Dentro del círculo dibujó símbolos que ninguno de ellos reconocía, símbolos que parecían cambiar cuando no los mirabas directamente. En 5 puntos alrededor del círculo colocó velas. «Velas negras», dijo el libro. «Deben ser negras». A las 11 de la noche comenzaron el ritual. Los 5 se sentaron en círculo tomados de las manos. Camilo leyó las palabras del libro, palabras en un idioma que sonaba como español, pero no lo era, como si fuera una versión antigua y corrompida del idioma. Las palabras se sentían pesadas en el aire, como si tuvieran peso físico. Al principio no pasó nada.
Diego comenzó a reírse diciendo que esto era ridículo, pero entonces Valentina lo hizo callar. ¿Escuchan eso? En el silencio que siguió, todos lo escucharon, un sonido que venía de algún lugar debajo de ellos. No era un sonido mecánico ni natural, era un canto, docenas de voces cantando en el mismo idioma extraño que Camilo había estado usando. Las velas se encendieron solas. Sus llamas ardían con un color verde enfermizo que no producía calor sino frío. La temperatura en la sala cayó en picada. Sus alientos se volvieron visibles. Ana María comenzó a temblar, no solo de frío, sino de miedo. Camilo susurró: «Creo que deberíamos parar». Pero era demasiado tarde. Los símbolos en el suelo comenzaron a brillar con la misma luz verde de las velas. El círculo se activó, y con ello sintieron una presencia. No podían verla aún, pero estaba allí, observándolos, evaluándolos. A las 11:30 comenzaron las visiones. Santiago fue el primero en verlas. Sus ojos se pusieron en blanco y comenzó a hablar con una voz que no era la suya, describiendo escenas de un futuro que aún no había llegado. Describía su propia muerte, atropellado por un bus en 3 meses. Describía a Diego ahogándose en el río, a Valentina cayendo desde un balcón, a Ana María desapareciendo sin dejar rastro. Pero lo más perturbador era que describía esos eventos como si ya hubieran sucedido, como si estuviera recordando memorias en lugar de prediciendo el futuro. Cuando Santiago volvió en sí, estaba llorando, su rostro pálido. «Tenemos que irnos», dijo con urgencia. «Ahora. Esto no es adivinación. Esto es otra cosa». Intentaron levantarse, romper el círculo, pero descubrieron que no podían. Sus cuerpos no respondían. Estaban atrapados en sus posiciones, obligados a seguir tomados de las manos. El canto desde abajo se intensificó, y ahora podían distinguir palabras. No eran palabras de ningún idioma humano conocido, sino algo más antiguo, algo que hacía sangrar los oídos solo de escucharlo. A las 11:45, las paredes de la sala comenzaron a distorsionarse. No se movían físicamente, pero la percepción de ellas cambiaba. Era como si estuvieran mirando múltiples versiones de la misma habitación superpuestas unas sobre otras. En una versión, la sala estaba limpia y llena de pacientes. En otra, estaba en llamas. En otra más, estaba inundada de sangre hasta el tobillo. Entonces empezaron a ver a los otros, figuras que aparecían y desaparecían en el perímetro de su visión. Cuando intentabas mirarlas directamente, no estaban allí, pero en tu visión periférica las veías claramente. Eran pacientes del viejo hospital, pero no estaban como habían sido en vida. Estaban retorcidos, deformados, como si hubieran sido pasados a través de un filtro de pesadilla. Diego perdió el control, comenzó a gritar, tirando de sus manos tratando de liberarse del círculo. Pero Camilo y Valentina lo sostenían con fuerza, sabiendo instintivamente que romper el círculo antes de tiempo sería peor. El libro había sido claro en ese punto. Una vez iniciado, el ritual debía completarse hasta la medianoche. Romperlo antes abriría algo que no podría cerrarse. A las 11:50, la realidad misma comenzó a fragmentarse. Podían ver a través del piso hacia las habitaciones de abajo, pero las habitaciones cambiaban constantemente. Una habitación llena de camas con pacientes gritando. La misma habitación vacía y cubierta de polvo. La misma habitación bajo agua, cuerpos flotando en el techo. Y entonces la vieron. Una figura se materializó en el centro del círculo. Era una mujer, o había sido una mujer. Vestía una bata de hospital manchada. Su cabello largo y negro cubría la mayor parte de su rostro, pero lo que podían ver de su rostro era horrible. Su piel estaba gris y caída, sus ojos eran pozos negros sin fondo, y su boca se abría mucho más de lo humanamente posible,
revelando filas de dientes rotos y ennegrecidos. «Bienvenidos», dijo con una voz que sonaba como 1000 susurros superpuestos. «Han llamado al año perdido. Han pedido ver lo que aún no ha sido. Pero cada visión tiene un precio. Cada mirada al futuro roba algo del presente». Los 5 amigos no podían hablar, paralizados por el terror. La entidad comenzó a moverse alrededor del círculo, estudiando a cada uno de ellos. Sus movimientos no eran naturales. No caminaba, sino que se deslizaba, su cuerpo contorsionándose de maneras imposibles. Se detuvo frente a Valentina. «Tú no crees», dijo la entidad. «Eres la escéptica, perfecta para la primera demostración». Extendió una mano cadavérica hacia el rostro de Valentina, sin tocarla, pero tan cerca que podía sentir el frío radiando de ella. Los ojos de Valentina se pusieron completamente blancos y comenzó a convulsionar. Su boca se abría y cerraba sin sonido, y luego, de repente, habló con una voz plana y monótona. «Veo mi muerte», dijo. «Es en 4 días. Enero 4, 2008. Estoy en mi apartamento. No puedo respirar. Algo está en mi garganta. Estoy cayendo. El piso se acerca. Y luego nada. Oscuridad eterna». Cuando sus ojos volvieron a la normalidad, Valentina gritó. Lágrimas corrían por su rostro. Era real. Todo era real. Ya no era la escéptica. Ahora era una creyente aterrorizada por su propio destino. A las 11:55, la entidad se movió hacia Diego. «Tú te burlas», dijo. «Tú ríes de lo que no entiendes. Veamos si sigues riendo». Tocó la frente de Diego con un dedo helado. Diego gritó como si lo estuvieran quemando vivo. Su cuerpo se arqueó hacia atrás, su columna doblándose de maneras que deberían haberla roto. Cuando la entidad retiró su dedo, Diego cayó hacia adelante, jadeando. «Vi», susurró. «Vi años de tormento. Vi cada forma posible de mi muerte. Vi 1000 futuros y en todos ellos muero gritando. Todos». Su mente se había fracturado. Desde ese momento, Diego nunca volvió a ser el mismo. Algo en su psique se había roto irreparablemente. A las 11:57, la entidad se dirigió a Ana María. «Tú amas», dijo, casi con ternura. «Amas profundamente. Qué hermoso, qué frágil». La tocó en el corazón y Ana María sintió como si algo la desgarrara desde adentro. Vio su futuro con Camilo. Vio todos los momentos felices que podrían haber compartido. Los vio casándose, teniendo hijos, envejeciendo juntos, y luego vio todo eso arder. Vio a Camilo muerto, vio su vida destruida, vio décadas de soledad y dolor. Cuando volvió en sí, Ana María miró a Camilo con una mezcla de amor y horror absoluto. Sabía que amarlo solo traería dolor, pero no podía dejar de hacerlo. Era una maldición disfrazada de visión. A las 11:59, con solo 1 minuto para la medianoche, la entidad finalmente llegó a Camilo. «Tú», dijo, «eres quien nos llamó. Tú eres quien abrió la puerta. Por lo tanto, tú cargarás con el mayor peso». No tocó a Camilo. No necesitaba hacerlo. Simplemente lo miró con esos ojos sin fondo, y Camilo sintió como su mente era invadida, violada, destrozada y reconstruida. Vio no solo su propio futuro, sino los futuros de todos. Vio el dolor que su decisión de realizar este ritual causaría. Vio las muertes, la locura, la destrucción, y vio algo más. Vio a la entidad misma, su verdadera naturaleza. No era un fantasma ni un demonio tradicional, era algo mucho peor. Era un parásito temporal, una criatura que existía alimentándose de los futuros robados de las personas. Cada vez que alguien realizaba este ritual, la criatura tomaba todos los futuros potenciales y los consumía, dejando solo un camino, el camino más oscuro, el más doloroso. Santiago, quien había estado observando todo esto con horror creciente, finalmente encontró su voz. «Por favor», suplicó, «déjalos ir. Tómame a mí.
pero déjalos ir a ellos. La entidad giró su cabeza hacia Santiago, su cuello rotando en un ángulo completo de 360 grados. Tú eres diferente, dijo. Tú trataste de detener esto. Tú viste el peligro. Por eso, tú serás quien sobreviva. Tú serás quien recuerde. Tú serás quien cargue con la culpa. Entonces el reloj marcó la medianoche. Los fuegos artificiales explotaron sobre la ciudad. La gente gritaba feliz año nuevo, y en la sala del tercer piso del Hospital Psiquiátrico San Rafael, el círculo explotó en luz verde. Los 5 amigos fueron arrojados hacia atrás, el círculo rompiéndose finalmente. Cuando Santiago recuperó la conciencia, estaba solo en la sala. Las velas se habían apagado. Los símbolos en el suelo habían desaparecido, y sus amigos, sus 4 amigos, estaban tirados en el suelo, inconscientes pero respirando. Corrió hacia ellos, sacudiéndolos, tratando de despertarlos. Uno por uno, abrieron sus ojos, pero Santiago supo de inmediato que algo había cambiado en ellos. Había una vacuidad en sus miradas, como si parte de ellos se hubiera quedado atrás en ese momento entre los años. Lograron salir del hospital y regresar a la ciudad. Ninguno habló durante el viaje de regreso. ¿Qué podían decir? ¿Cómo podían procesar lo que habían experimentado? Cuando llegaron se separaron sin siquiera despedirse, cada uno dirigiéndose a sus propias casas, llevando consigo las visiones de futuros que no querían pero que sabían que llegarían. Valentina murió exactamente como había visto. El 4 de enero de 2008 fue encontrada muerta en su apartamento. La autopsia reveló que se había ahogado, pero no había agua en sus pulmones. De alguna manera, se había ahogado en aire seco. Los médicos no pudieron explicarlo. Santiago sabía la verdad. Había visto su futuro, y ese futuro se había cumplido. Diego fue internado en un hospital psiquiátrico 2 semanas después de la medianoche. Había dejado de dormir, aterrorizado por las pesadillas que sabía que vendrían. Cada vez que cerraba los ojos, veía las 1000 maneras en que podría morir. Eventualmente su mente simplemente se apagó. Entró en un estado catatónico del que nunca salió. Hasta el día de hoy, 15 años después, sigue en ese hospital, su cuerpo vivo pero su mente perdida en laberintos de futuros que nunca deberían haber sido vistos. Ana María intentó alejarse de Camilo. Sabía que amarlo solo traería dolor, pero el amor no funciona así. No puedes simplemente apagarlo porque sabes que terminará mal. Estuvieron juntos durante 2 años, 2 años de felicidad manchada por el conocimiento de lo que vendría. Y entonces Camilo murió. Fue un accidente de tránsito, repentino, inesperado para todos excepto para Ana María, quien había visto ese momento miles de veces en sus visiones. Después de la muerte de Camilo, Ana María se retiró del mundo. Vive sola en una casa pequeña en las montañas. Santiago la visita a veces, los únicos 2 sobrevivientes funcionales de aquella noche. Nunca hablan de lo que sucedió. No necesitan hacerlo. Ambos llevan las cicatrices, visibles solo para ellos. Y Camilo, antes de morir, se había convertido en algo diferente. Las visiones que recibió esa noche lo cambiaron profundamente. Podía ver cosas que otros no podían, sabía cosas que no debería saber. Intentó usar ese conocimiento para ayudar a la gente, para cambiar futuros, pero descubrió que no podía. Los futuros que la entidad le había mostrado estaban fijados, tallados en piedra temporal. Cada intento de cambiarlos solo los reforzaba. En sus últimas semanas de vida, Camilo le confesó a Santiago lo que había aprendido. La entidad del año perdido, le dijo, no solo les mostró un futuro posible, les mostró el futuro, el único camino que quedaba después de que la criatura consumiera todas las demás posibilidades. Al realizar el ritual, no habían visto el futuro,
Habían destruido todos los otros futuros excepto el peor. Habían condenado sus propias vidas en el momento en que completaron ese círculo. Santiago lleva 15 años viviendo con esa culpa. Intentó advertir a otros. Escribió sobre su experiencia en foros de internet, pero nadie le creyó. Lo trataron como un loco o un mentiroso. Intentó destruir todas las copias del libro que contenía el ritual, pero siempre aparecían más. Era como si el libro se reprodujera, como si quisiera ser encontrado por más víctimas. Y cada año, cada víspera de Año Nuevo, Santiago se encierra en su apartamento. Desconecta todos los relojes, tapa todas las ventanas y espera en silencio a que pase la medianoche. Porque sabe que en ese momento, en ese preciso segundo entre los años, puede sentirla. La entidad, observándolo, esperando, recordándole que él sobrevivió, pero que esa supervivencia es su propia forma de tortura. Él es el testigo, el que recuerda, el que carga con la culpa de haber sobrevivido mientras sus amigos murieron o perdieron la razón. Y esa es su maldición. Vivir conociendo exactamente lo que sus acciones causaron, incapaz de cambiar nada, incapaz de olvidar. Pero hay algo más que Santiago descubrió recientemente, algo que lo aterroriza más que todo lo demás. En los últimos meses ha comenzado a tener visiones propias, breves destellos del futuro, como los que sus amigos experimentaron esa noche. Y en esas visiones se ve a sí mismo realizando el ritual nuevamente. Ve que en algún momento de su futuro, desesperado y roto por años de culpa, intentará regresar al Hospital San Rafael. Intentará realizar el ritual otra vez, buscando tal vez cambiar el pasado o simplemente acabar con todo. Y lo más aterrador es que sabe que cuando llegue ese momento, cuando se vea conduciendo hacia ese hospital en alguna futura víspera de Año Nuevo, no podrá detenerse. Porque esa es la naturaleza del año perdido. Una vez que te muestra tu futuro, ese futuro se vuelve inevitable. Y Santiago está destinado a regresar, a cerrar el círculo, a convertirse no en la víctima sino en el siguiente que llama a la entidad. El Hospital San Rafael fue demolido en 2015, pero eso no importa. Santiago sabe que el lugar permanece. No es un edificio físico lo que importa, es el espacio, el punto donde el velo entre los tiempos se vuelve delgado cada víspera de Año Nuevo. Y cuando llegue su momento, cuando su futuro se convierta en su presente, estará allí. Pasemos ahora a nuestra tercera historia. Este relato nos transporta a un lugar completamente diferente, a las frías tierras de Chile, específicamente a un pequeño pueblo pesquero en la región de los lagos, en el año 2001. El pueblo se llamaba Punta Negra, un nombre que los antiguos habitantes le dieron por las rocas volcánicas oscuras que bordeaban su costa. En Punta Negra vivía una familia que llevaba 4 generaciones dedicándose a la pesca. Los Contreras eran conocidos por ser los mejores pescadores del pueblo, pero también por ser extremadamente supersticiosos. Tenían reglas estrictas que habían pasado de generación en generación. Nunca pescar en luna nueva, nunca silbar en el mar, y lo más importante, nunca, jamás, salir a pescar en la víspera de Año Nuevo después de que cayera la noche. El patriarca de la familia, don Esteban Contreras, de 68 años, siempre había sido estricto con esas reglas, pero su nieto mayor, Rodrigo, de 19 años, pensaba que todo eso eran tonterías de viejos. Rodrigo había ido a la universidad en Santiago durante un año y había regresado lleno de ideas modernas, convencido de que las supersticiones de su familia eran ridículas. La tarde del 31 de diciembre de 2001, Rodrigo tuvo una discusión con su abuelo. Don Esteban le había prohibido salir esa noche, ni siquiera para celebrar con sus amigos en la playa, pero Rodrigo estaba cansado de las reglas sin sentido. Decidió desafiar a su abuelo de la manera más dramática posible.
Anunció que saldría a pescar esa noche, justo antes de la medianoche. «Por favor», suplicó don Esteban, su rostro pálido. «No sabes lo que dices, no sabes lo que está allá afuera esperando». Pero Rodrigo solo se rió. «No hay nada allá afuera, abuelo, solo supersticiones y miedo irracional. Voy a demostrarte que estás equivocado». Don Esteban intentó detenerlo físicamente, pero era viejo y Rodrigo era joven y fuerte. El abuelo cayó al suelo sollozando. «Si sales esta noche», lloró, «si rompes la regla, no regresarás como eres. El mar toma algo de ti cuando lo desafías en la noche del Año Nuevo. Toma tu futuro y te deja solo con recuerdos de lo que pudiste haber sido». Rodrigo ignoró las súplicas y tomó uno de los botes pequeños de la familia. Era las 11 de la noche cuando empujó el bote al agua. El mar estaba extrañamente calmado, como un espejo negro que reflejaba las pocas estrellas visibles. No había viento. El silencio era absoluto, roto solo por el suave chapoteo de sus remos. Remó durante unos 20 minutos, alejándose lo suficiente de la costa para que las luces del pueblo fueran solo pequeños puntos en la distancia. Entonces detuvo el bote y simplemente flotó, esperando. Sacó su teléfono móvil para verificar la hora. 11:42. Decidió que pescaría exactamente a medianoche, justo para probarle a su abuelo lo equivocado que estaba. Pero mientras esperaba, comenzó a notar algo extraño. El mar, que había estado perfectamente calmado, comenzaba a moverse, no con olas normales, sino con un movimiento ondulante, como si algo masivo se moviera debajo de la superficie. Rodrigo se asomó por el borde del bote, intentando ver en la oscuridad del agua, y vio algo. Profundo abajo, muy profundo, había una luz. No era una luz natural ni artificial. Era un resplandor pálido y enfermizo, como el de hongos bioluminiscentes, pero mucho más intenso. Y la luz se movía, ascendiendo lentamente hacia la superficie. Rodrigo sintió el primer verdadero momento de duda. Tal vez su abuelo tenía razón. Tal vez debería regresar. Tomó los remos, listo para girar el bote, pero entonces se dio cuenta de algo aterrador. El agua alrededor de su bote se había vuelto espesa, viscosa. Los remos apenas podían moverse a través de ella. Era como si el océano mismo se hubiera convertido en una sustancia gelatinosa que atrapaba su embarcación. El resplandor debajo de él se acercaba más. Ahora podía ver formas en la luz, siluetas de cosas que se movían. No eran peces, no eran nada que debiera existir en este mundo. Eran formas que dolían de mirar, que hacían que su cerebro intentara encontrar sentido en lo que sus ojos veían, pero que su mente se negaba a aceptar. A las 11:55, la luz alcanzó la superficie. El agua alrededor del bote comenzó a brillar con ese resplandor fantasmal, y Rodrigo vio lo que había estado ascendiendo. No era una sola cosa, eran cientos, tal vez miles de figuras. Figuras humanas, pero distorsionadas, hinchadas por el agua, sus pieles pálidas y traslúcidas. Sus ojos eran huecos vacíos negros y sus bocas estaban abiertas en gritos silenciosos. Eran los ahogados, todas las personas que habían muerto en ese mar a lo largo de los siglos. Pescadores perdidos en tormentas, marineros caídos de sus barcos, suicidas que habían caminado hacia las olas. Todos ellos, atrapados en algún limbo acuático, condenados a residir en las profundidades. Y una vez al año, en la víspera de Año Nuevo, cuando el tiempo se volvía flexible, se les permitía ascender. Las figuras comenzaron a rodear el bote. Sus manos pálidas se extendían desde el agua, tocando los costados de la embarcación con dedos que dejaban marcas de escarcha. Y entonces, una de ellas habló. Su voz era como agua gorgoteando sobre rocas, áspera y distorsionada. Uno de los vivos,
dijo. Han pasado años desde que uno de los vivos vino voluntariamente en esta noche. Otras figuras se unieron al coro. Tan imprudente, tan joven, no sabe lo que ha hecho. Rodrigo intentó gritar, pero descubrió que no podía. Su voz se había ido, como si el mismo aire se negara a llevar su sonido. Podía abrir su boca, pero no salía nada. Las figuras se acercaron más. Ahora había docenas de ellas tocando el bote, meciéndolo suavemente. «Tienes un futuro», dijeron al unísono. «Puedes verlo, ¿verdad? Todos los años que podrías vivir, todos los momentos que podrías experimentar. Tan brillante, tan lleno de posibilidades». Una de las figuras, que parecía haber sido un hombre anciano cuando vivía, se elevó más del agua. Su rostro estaba a centímetros del de Rodrigo. «Nosotros también teníamos futuros», susurró, «pero el mar nos los quitó. Y ahora, en esta noche especial, podemos recuperar algo de lo que perdimos. Podemos tomar un pedazo del futuro de alguien más». Las manos pálidas se extendieron desde todas direcciones, tocando a Rodrigo. Donde tocaban, él sentía un frío que iba más allá de lo físico. Era como si le estuvieran succionando el calor vital, la esencia misma de su ser. En su mente, Rodrigo podía ver visiones. Se veía a sí mismo regresando a la universidad, graduándose, convirtiéndose en ingeniero. Se veía casándose con una mujer hermosa, teniendo 3 hijos. Se veía envejeciendo con gracia, rodeado de nietos, muriendo pacíficamente a los 87 años en su propia cama. Veía toda una vida expandiéndose ante él como un camino luminoso. Y entonces vio cómo ese camino comenzaba a desmoronarse. Las figuras en el agua estaban arrancando pedazos de su futuro, fragmento por fragmento. Vio cómo la mujer con la que se casaría desaparecía, como si nunca hubiera existido. Vio cómo sus hijos se desvanecían uno por uno. Vio cómo los años de su vida se reducían, de 87 a 70, de 70 a 50, de 50 a 30. Las figuras estaban festejando. Podía escuchar sus risas acuosas mientras consumían su futuro, distribuyéndolo entre ellas como mendigos compartiendo pan. Cada una tomaba un pedacito, un momento robado, un año prestado de una vida que ya no sería vivida. Entonces el reloj marcó la medianoche. Desde la costa, Rodrigo podía escuchar débilmente los fuegos artificiales, la gente gritando feliz año nuevo. Y en ese momento exacto, las figuras se sumergieron. Desaparecieron bajo el agua tan rápidamente como habían aparecido, arrastrándose de regreso a las profundidades. El agua volvió a su consistencia normal. El resplandor se desvaneció. Rodrigo estaba solo en su bote, flotando en un mar negro y silencioso. Pero algo había cambiado fundamentalmente en él. Podía sentirlo. Tomó los remos, que ahora se movían libremente por el agua, y comenzó a remar de regreso a la costa. Le tomó 1 hora llegar a la playa. Cuando finalmente arrastró el bote hacia la arena, don Esteban estaba allí esperándolo, sentado en la playa, llorando. «Volviste», dijo el anciano, su voz quebrada. «Pero, ¿qué te trajiste de regreso?» Rodrigo no respondió. No podía encontrar las palabras. Don Esteban se acercó y miró profundamente a los ojos de su nieto. Y entonces el anciano rompió a llorar con más fuerza. «Tus ojos», sollozó, «ya no tienen futuro en ellos». Rodrigo no entendió lo que su abuelo quería decir hasta los días siguientes. Descubrió que había perdido algo fundamental. No era solo que su futuro hubiera cambiado, era que ya no podía imaginar un futuro. Cuando intentaba pensar en el mañana, en la próxima semana, en el próximo año, su mente simplemente se quedaba en blanco. Era como si su capacidad de anticipar, de planear, de soñar con lo que vendría, hubiera sido arrancada de raíz. Otros comenzaron a notarlo también. Sus amigos comentaban que Rodrigo había cambiado, que parecía vivir solo en el presente inmediato
incapaz de hacer planes o compromisos. Su familia veía cómo se movía por la vida como un autómata, reaccionando solo a lo que estaba directamente frente a él, sin pensamiento para lo que podría venir después. Don Esteban le explicó lo que había sucedido. Los ahogados, le dijo, no solo toman años de tu vida, toman tu capacidad de vivir esos años con intención. Te dejan existir, pero no vivir. Eres como un barco sin timón, flotando a donde sea que las corrientes te lleven, sin dirección, sin propósito, sin futuro. Rodrigo intentó adaptarse a su nueva realidad. Seguía levantándose cada día, seguía realizando tareas, seguía interactuando con la gente. Pero era como ver la vida a través de un vidrio. Estaba allí, pero no realmente allí. Los momentos pasaban sin peso, sin significado, porque no podía conectarlos con nada que viniera después. Lo peor era que no podía advertir a otros. Cuando intentaba contar su historia, las palabras salían sin emoción, sin urgencia. La gente pensaba que estaba inventando excusas por su cambio de personalidad o que tal vez había tenido algún tipo de crisis nerviosa. Nadie creía en los ahogados, en el robo de futuros, en la maldición del mar. 3 años después de aquella noche, Rodrigo desapareció. Simplemente no regresó a casa un día. Encontraron su ropa doblada cuidadosamente en la playa de Punta Negra, junto con una nota que decía solo: «Me voy a casa». Su cuerpo nunca fue encontrado. Don Esteban supo lo que había sucedido. Rodrigo finalmente había hecho lo único que tenía sentido para alguien sin futuro. Había regresado al mar, no para desafiarlo esta vez, sino para unirse a él. Había caminado hacia las olas y se había dejado llevar hacia abajo, hacia la oscuridad, hacia las figuras pálidas que ahora lo reclamarían no como víctima, sino como uno de ellos. Y dicen que ahora, en las vísperas de Año Nuevo, si estás en la playa de Punta Negra alrededor de la medianoche, puedes ver una figura joven entre los ahogados que ascienden. Una figura que todavía tiene el rostro reconocible de un joven de 19 años, pero con ojos vacíos que ya no pueden ver el futuro, porque no tiene ninguno para ver. Don Esteban murió 2 años después de la desaparición de Rodrigo, el corazón roto por la pérdida de su nieto. Pero antes de morir, se aseguró de que la historia fuera contada, de que la advertencia fuera escuchada. Ningún Contreras ha roto la regla desde entonces. Y cada víspera de Año Nuevo, los pescadores de Punta Negra permanecen en tierra, sus botes asegurados, sus casas iluminadas, esperando a que pase la medianoche antes de siquiera mirar hacia el mar, porque el océano recuerda. Y en esa noche especial del año, cuando el tiempo se vuelve fluido, cobra sus deudas. Pasemos ahora a nuestra cuarta historia. Este relato nos lleva al corazón de Ciudad de México, a uno de los vecindarios más antiguos de la ciudad, en la víspera de Año Nuevo del 2015. Nuestro protagonista es Sofía Ramírez, una mujer de 33 años que trabajaba como restauradora de arte para el Museo Nacional de Antropología. Sofía era una mujer práctica, científica, que no creía en supersticiones. Su trabajo requería precisión, paciencia y un enfoque completamente racional. Cuando le ofrecieron un proyecto especial para restaurar una serie de códices aztecas antiguos que acababan de ser adquiridos por el museo, lo vio como la oportunidad de su carrera. Los códices habían sido descubiertos en una colección privada en España. Habían permanecido ocultos durante siglos, olvidados en el sótano de una antigua familia noble. Cuando finalmente fueron autenticados, se descubrió que contenían información que no aparecía en ningún otro códice conocido: rituales, ceremonias y advertencias sobre fechas específicas del calendario. Sofía comenzó a trabajar en los códices a mediados de diciembre. Su oficina en el museo estaba en el sótano, un espacio fresco y controlado perfecto para la preservación del material antiguo. Trabajaba sola,
prefiriendo la concentración sin interrupciones que la soledad le brindaba. Mientras limpiaba cuidadosamente las páginas antiguas, comenzó a traducir algunos de los glifos. Su náhuatl era básico, pero suficiente para entender lo general, y lo que leía la perturbaba. Los códices hablaban sobre algo llamado el Nemontemi final, los días vacíos al final del año azteca. Según el texto, los antiguos aztecas creían que había 5 días al final de su año calendario que eran considerados sin suerte. Días vacíos donde el velo entre los mundos se volvía peligrosamente delgado. Pero estos códices hablaban de algo más, de un 6º día vacío que ocurría solo cuando ciertos calendarios se alineaban. Un día donde el tiempo mismo dejaba de tener significado, donde el pasado, el presente y el futuro se mezclaban en uno solo. Y según los cálculos en el códice, ese 6º día vacío ocurriría el 31 de diciembre de 2015, exactamente la noche en que Sofía estaba leyendo esto. Al principio Sofía se rió de la coincidencia. Era solo superstición antigua, nada más. Pero mientras seguía traduciendo, la inquietud crecía. Los códices describían qué sucedía durante el día vacío. Decían que los muertos podían caminar, no como fantasmas, sino como habían sido en vida, completamente sólidos, completamente reales. Decían que el tiempo se fragmentaba, que podías encontrarte con versiones de ti mismo de diferentes momentos, pasados y futuros, y advertían contra estar solo durante esa noche. Decían que aquellos que estaban solos cuando caía la medianoche del día vacío podían perderse en los fragmentos del tiempo, incapaces de encontrar su camino de regreso a su propio presente. Sofía verificó la fecha en su teléfono. 31 de diciembre de 2015, 7 p.m. Había estado tan absorta en su trabajo que había perdido la noción del tiempo. El museo había cerrado hacía horas. Todos se habían ido a sus celebraciones de Año Nuevo. Estaba completamente sola en el edificio. Decidió empacar e irse a casa. Esto era ridículo. No iba a dejar que un texto antiguo la asustara. Pero cuando intentó abrir la puerta de su oficina, descubrió que estaba atascada. La cerradura funcionaba, podía girar la llave, pero la puerta simplemente no se movía, como si algo la estuviera sosteniendo del otro lado. Sacó su teléfono para llamar a seguridad, pero no había señal. Eso era extraño. El sótano tenía mala recepción, pero nunca había estado completamente sin señal. Intentó conectarse al wifi del museo, pero la red había desaparecido. Su teléfono mostraba que eran las 7:15 p.m., pero el reloj en la pared de su oficina marcaba las 11:30. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto no podía estar pasando. Era imposible. Pero mientras miraba el reloj, vio algo que hizo que su sangre se helara. Las manecillas se movían hacia atrás. Lentamente, inexorablemente, giraban en sentido contrario a las agujas del reloj. Un sonido la hizo girar. Venía del pasillo fuera de su oficina. Pasos. Alguien más estaba en el sótano. ¿Hola? Llamó, su voz sonando temblorosa incluso a sus propios oídos. ¿Hay alguien ahí? Los pasos se detuvieron justo frente a su puerta. Sofía esperó conteniendo la respiración. Y entonces una voz respondió, su propia voz. No abras la puerta, Sofía. Por favor, no abras la puerta. Era imposible. Era su voz, exactamente como sonaba cuando se grababa a sí misma. Pero venía del otro lado de la puerta. ¿Quién eres?, preguntó, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Soy tú, dijo la voz. Soy tú desde dentro de 3 horas. Abriste la puerta, Sofía, y cuando lo hiciste, dejaste entrar el tiempo fragmentado. Ahora estoy atrapada en un bucle, reviviendo las mismas 3 horas una y otra vez. Por favor, no cometas el mismo error. Sofía se alejó de la puerta temblando.
Esto no podía ser real. Era estrés, falta de sueño. Tal vez había inhalado algo tóxico de los códices antiguos. Tenía que haber una explicación racional. Pero entonces las luces comenzaron a parpadear, y en cada parpadeo su oficina cambiaba. En un momento estaba tal como la había dejado, con los códices sobre su mesa de trabajo. En el siguiente parpadeo, la oficina estaba vacía, cubierta de polvo, como si nadie hubiera estado allí en años. En otro parpadeo, la oficina estaba llena de gente que no reconocía, vestida con ropa de diferentes épocas. A las 8 p.m. según su teléfono, pero el reloj de pared ahora marcaba las 2 a.m. Sofía vio algo que la dejó paralizada. En uno de los parpadeos se vio a sí misma sentada en su escritorio, pero no era ella ahora, era ella más vieja, tal vez 20 años mayor, con canas en el cabello y líneas profundas en el rostro. Esta versión mayor de sí misma levantó la vista y la miró directamente a los ojos. «¿Sigues aquí?», dijo la Sofía mayor con tristeza. «Después de todos estos años, sigues atrapada en esta noche. Yo también lo estoy. Todas nosotras lo estamos». «¿Todas nosotras?», susurró Sofía. Y entonces las vio. En cada parpadeo de las luces había una versión diferente de ella misma en la oficina. Una Sofía adolescente, una Sofía niña, una Sofía anciana en silla de ruedas, una Sofía en uniforme militar, una Sofía embarazada, docenas de versiones, todas existiendo simultáneamente en el mismo espacio, pero en diferentes momentos del tiempo. «El día vacío», dijo una de las Sofías, esta una que parecía tener unos 40 años y vestía ropas raídas. «Nos fragmentó a todas. Cada versión de ti que existe, existió o existirá, está siendo atraída hacia este momento. Es como un agujero negro temporal. Una vez que estás adentro, nunca sales realmente». Sofía quiso gritar, quiso llorar, pero se obligó a mantener la calma. Tenía que pensar. Los códices habían advertido sobre esto. Tenía que haber alguna forma de escapar, algún ritual o procedimiento que los antiguos aztecas hubieran conocido. Corrió hacia su mesa de trabajo y comenzó a revisar frenéticamente las páginas que había traducido. Las diferentes versiones de sí misma la observaban, algunas con lástima, otras con desesperanza. «No hay salida», dijo una de ellas. «Ya lo intentamos. Todas lo intentamos». Pero Sofía se negaba a aceptarlo. Seguía buscando, traduciendo glifos tan rápido como podía, y entonces lo encontró. Una página que no había visto antes, como si acabara de aparecer entre los documentos. Describía un contrarritual, una forma de anclar tu conciencia a tu propio tiempo. Requería sangre, un sacrificio voluntario, y tenía que realizarse exactamente a la medianoche. Sofía miró el reloj de pared. Ahora marcaba las 11:50, aunque su teléfono insistía en que eran solo las 8:30. ¿Cuál era la hora real? ¿Importaba siquiera cuando el tiempo se había vuelto tan fluido? Tomó un bisturí de sus herramientas de restauración. Las otras versiones de sí misma observaban en silencio. «¿Va a funcionar?», preguntó a la versión mayor de ella. La Sofía anciana negó con la cabeza lentamente. «No lo sé. Yo nunca lo intenté. Tuve demasiado miedo. Entonces tengo que hacerlo», dijo Sofía. «Alguien tiene que romper este ciclo». Siguió las instrucciones del códice. Dibujó símbolos en el suelo con su propia sangre, formando un círculo. Colocó objetos personales en puntos específicos, su identificación del museo, una foto de su familia, su reloj de pulsera que había heredado de su abuela. Cosas que la anclaban a su identidad, a su tiempo. A las 11:59, según el reloj de pared, que ahora parecía más confiable que su teléfono, Sofía se arrodilló en el centro del círculo. Las otras versiones de sí misma se habían reunido alrededor, formando un anillo de espectadores.
Todas eran ella, pero ninguna era completamente ella. Comenzó a recitar las palabras del códice. Eran palabras en náhuatl antiguo que apenas comprendía, pero las pronunciaba lo mejor que podía. Sentía el poder en ellas, algo primordial y antiguo que resonaba en sus huesos. Entonces llegó la medianoche. Desde algún lugar arriba, en la ciudad, escuchó fuegos artificiales, gritos de celebración, el mundo dando la bienvenida al nuevo año. Y en su oficina en el sótano, el tiempo explotó. Todas las versiones de Sofía gritaron al unísono. El espacio se fracturó como un espejo rompiéndose. Sofía sintió como si la estuvieran desgarrando en 1000 direcciones diferentes, cada fragmento de su ser siendo jalado hacia un momento diferente del tiempo. Pero se aferró al círculo, se aferró a los objetos que la anclaban, se aferró a su identidad, a su momento específico en el tiempo. Pensó en su familia, en sus amigos, en su vida tal como era el 31 de diciembre de 2015, no otras versiones, no otros tiempos, este momento, este yo. Y entonces, con un sonido como cristal rompiéndose, todo se detuvo. Sofía abrió los ojos. Estaba sola en su oficina. Las otras versiones de sí misma habían desaparecido. El reloj de pared marcaba las 12:03 am del 1 de enero de 2016. Su teléfono marcaba la misma hora. El tiempo se había sincronizado. Se puso de pie con piernas temblorosas y fue hacia la puerta. Esta vez, cuando giró el pomo, se abrió sin resistencia. El pasillo del sótano estaba vacío, iluminado solo por las luces de emergencia. Podía escuchar música distante desde la calle. La celebración continuaba afuera. Sofía subió las escaleras, dejando atrás su oficina, los códices y los recuerdos de esa noche imposible. Cuando salió del museo, el aire fresco de la noche la golpeó y por primera vez en horas se permitió respirar completamente. Nunca regresó a trabajar en esos códices. Le dijo a sus superiores que se sentía incómoda con ellos, que debían ser estudiados por alguien con más experiencia. Los códices fueron enviados a otra institución, donde presumiblemente siguen siendo estudiados hasta el día de hoy. Sofía cambió de especialización después de eso. Ahora trabaja solo con arte moderno, nada anterior al siglo XX. Y cada víspera de Año Nuevo se asegura de estar rodeada de gente, de familia, de amigos. Nunca sola, porque aunque escapó del día vacío, sabe que estuvo muy cerca de perderse en el tiempo para siempre. Y a veces, cuando se mira en el espejo, especialmente alrededor de la medianoche del 31 de diciembre, ve algo en sus ojos. Una tristeza profunda, como si recordara vidas que nunca vivió pero que de alguna manera siguen siendo parte de ella. Las versiones de sí misma que vio esa noche, ¿eran reales? ¿Siguen atrapadas en algún lugar? ¿O logró liberarlas a todas cuando rompió el ciclo? No tiene respuestas, y tal vez sea mejor así. Nuestra última historia nos lleva a Bogotá, Colombia, en la víspera de Año Nuevo del 2018. Y esta historia es diferente porque no trata de una familia, ni de un grupo de amigos, ni de una persona sola. Esta historia trata de un edificio completo y de lo que sucede cuando cientos de personas comparten la misma pesadilla al mismo tiempo. El edificio Torres del Parque era un complejo de apartamentos de lujo en el centro de Bogotá. Tenía 32 pisos y albergaba a más de 500 residentes. Era conocido por sus fiestas elaboradas de Año Nuevo, donde los residentes se reunían en la terraza del último piso para ver los fuegos artificiales sobre la ciudad. La noche del 31 de diciembre de 2018, más de 300 personas se habían reunido en la terraza. Había música, comida, champán. La atmósfera era alegre, llena de anticipación por el nuevo año que estaba por comenzar. Entre los residentes estaba Daniela Moreno, una periodista de 28 años que había decidido documentar la celebración
para un artículo sobre tradiciones de Año Nuevo en Bogotá. Daniela filmaba con su teléfono, capturando los rostros sonrientes de sus vecinos, las risas, los abrazos. Eran las 11:45 p.m. cuando notó algo extraño. Uno de los televisores que habían instalado en la terraza para ver la transmisión oficial de la cuenta regresiva había comenzado a mostrar estática. Al principio nadie más pareció notarlo, pero Daniela, con su ojo de periodista, se acercó a investigar. La estática se aclaró por un momento y en la pantalla apareció una imagen. Era la misma terraza donde estaban ahora, pero vacía, completamente vacía. No había gente, no había decoraciones, solo un espacio abandonado bajo un cielo negro. Y entonces la imagen cambió. Ahora mostraba la terraza llena de gente, pero algo estaba mal. Las personas en la pantalla se movían de manera extraña, como si el video estuviera en reversa y hacia adelante al mismo tiempo. Y todas las personas tenían la misma expresión en sus rostros. Terror absoluto. Daniela sintió un escalofrío. Apuntó su teléfono hacia la pantalla, filmando lo que veía. Pero cuando miró la grabación en su teléfono, la pantalla mostraba algo completamente diferente. Mostraba la fiesta normal, la gente riendo y celebrando. Era como si el televisor le estuviera mostrando algo que su teléfono no podía capturar. A las 11:50 comenzó la cuenta regresiva preliminar. La gente empezó a preparar sus copas de champán, a reunirse en grupos, a tomar sus teléfonos para capturar el momento. Daniela guardó su teléfono y decidió olvidar lo que había visto en el televisor. Probablemente era solo una falla técnica, pero entonces, a las 11:55, todas las pantallas en la terraza comenzaron a mostrar lo mismo. No importaba qué canal estuvieran sintonizando, todas mostraban la misma imagen, un reloj digital contando hacia atrás. 10:00, 9:59, 9:58. ¿Qué es esto?, preguntó alguien. La cuenta regresiva no debería empezar hasta las 11:59, pero el reloj seguía contando. Y cuando llegó a 0, algo terrible sucedió. Todos los relojes en la terraza, todos los teléfonos, todos los dispositivos electrónicos se reiniciaron, volvieron a marcar las 11:55 y la cuenta regresiva comenzó de nuevo. 10:00, 9:59, 9:58. La gente empezó a murmurar, confundida. Algunos se rieron nerviosamente, pensando que era algún tipo de broma elaborada. Pero Daniela sintió que algo estaba profundamente mal. Sacó su teléfono y verificó la hora. Marcaba las 11:55. Lo había verificado justo antes. Había marcado las 11:56. El tiempo estaba retrocediendo. «Escuchen», gritó tratando de llamar la atención de todos. «Algo está pasando. El tiempo está...». Pero nadie la escuchó. Estaban demasiado absortos mirando las pantallas, viendo el reloj contar hacia atrás. 5:00, 4:59, 4:58. Cuando el reloj llegó a 0 otra vez, todo se reinició. 11:55. La cuenta regresiva comenzó de nuevo, y esta vez la gente lo notó. Los que habían estado verificando sus teléfonos vieron cómo el tiempo saltaba hacia atrás. El pánico comenzó a extenderse por la terraza como un incendio. ¿Qué está pasando? ¿Es un hack? ¿Alguien puede llamar a la policía? Pero nadie podía hacer llamadas. Los teléfonos funcionaban, pero solo dentro del edificio. Cualquier intento de comunicarse con el exterior fallaba. Estaban aislados, atrapados en su propia burbuja temporal. La cuenta regresiva se repitió 6 veces. 6 ciclos de 10 minutos, volviendo siempre a las 11:55. Y con cada ciclo, la gente se volvía más desesperada, más frenética. Algunos intentaron huir, pero cuando llegaban a los ascensores o las escaleras, se encontraban de vuelta en la terraza, como si hubieran dado un círculo completo sin moverse. En el 7º ciclo, Daniela notó algo nuevo. En las pantallas, además del reloj contando hacia atrás, ahora había texto. Palabras aparecían debajo del reloj,
cambiando cada pocos segundos. Ustedes pidieron más tiempo, ahora lo tienen, para siempre. Repetir, infinito, no hay salida. Y entonces Daniela entendió. Esto no era un accidente ni un fallo técnico, era intencional. Algo o alguien los había atrapado en un bucle temporal. ¿Pero por qué? ¿Qué habían hecho para merecer esto? Miró alrededor de la terraza estudiando a sus vecinos y entonces lo vio. Entre la multitud había una figura que no se movía como los demás. Era un hombre alto, vestido con un traje antiguo, parado completamente inmóvil, mientras el caos se desarrollaba a su alrededor. Y donde debería estar su rostro, había solo oscuridad. Daniela se acercó a la figura, su corazón latiendo con fuerza. Nadie más parecía verlo. La gente pasaba junto a él sin siquiera reconocer su presencia. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura habló. Su voz resonaba directamente en la mente de Daniela. «Finalmente alguien me ve», dijo. «¿Sabes cuántos ciclos han pasado esperando que uno de ustedes notara?» «¿Quién eres?», preguntó Daniela, su voz apenas un susurro. «Soy el guardián de los momentos perdidos. Cada año la gente hace promesas, establecen intenciones, desean por más tiempo. Si tan solo tuviera más tiempo, dicen, si pudiera tener solo un momento más, y yo les concedo ese deseo. Pero esto no es un regalo», dijo Daniela. «Esto es una maldición». La figura se rió, un sonido sin alegría. ¿Acaso no es lo mismo? Tiempo infinito, vida eterna, repetir el mismo momento para siempre. ¿No es eso lo que todos desean en el fondo? Nunca envejecer, nunca cambiar, permanecer en el momento perfecto para siempre. «Este no es un momento perfecto», protestó Daniela. «Estamos aterrorizados». «¿Lo están? Mira más de cerca». Daniela miró a su alrededor y se dio cuenta de que no todos estaban aterrorizados. Algunos parecían estar aceptando la situación. 2 parejas de ancianos se habían sentado en una esquina, simplemente sosteniendo sus manos, sonriendo. Un grupo de niños corría y jugaba, ajenos al horror de la situación. Una mujer joven lloraba, pero no de miedo sino de alivio, abrazando a alguien que Daniela reconoció como su padre, que había estado enfermo de cáncer terminal. «Cada persona aquí», explicó el guardián, «deseó algo en este año que termina. Desearon más tiempo con los seres queridos, desearon no envejecer, desearon que las cosas no cambiaran, y yo les estoy dando exactamente eso». «Pero, ¿a qué costo?», preguntó Daniela. «El costo de nunca avanzar, de estar atrapados para siempre en el umbral entre lo viejo y lo nuevo. Es un precio justo, creo». Daniela sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tiene que haber una manera de romper esto. Tiene que haber una forma de liberarnos». El guardián inclinó su cabeza sin rostro. «Hay una manera, pero requiere que todos, cada persona en este edificio, elija lo mismo al mismo tiempo. Deben elegir dejar ir el pasado, dejar ir el miedo al futuro, dejar ir el deseo de detener el tiempo. Todos deben elegir avanzar, juntos, en el mismo momento exacto». «Eso es imposible», dijo Daniela. «¿Cómo voy a convencer a 300 personas de hacer eso?» «Ese no es mi problema», respondió el guardián. «Tienes hasta que el ciclo se complete 1000 veces. Después de eso, el bucle se vuelve permanente. Ya has gastado 20 ciclos, te quedan 980. Y con esas palabras, el guardián desapareció. Daniela se quedó allí, paralizada por la enormidad de la tarea que tenía por delante, pero no tenía opción. Tenía que intentarlo. Comenzó a moverse entre la multitud, tratando de explicar lo que sabía, tratando de convencer a la gente de lo que debían hacer. Al principio, nadie le creyó. Pensaban que había perdido la cabeza por el estrés. Pero con cada ciclo que pasaba, más personas comenzaban a escuchar, comenzaban a notar los patrones, a ver que Daniela tenía razón sobre el bucle. Para el ciclo 100,
había formado un grupo central de unas 50 personas que entendían la situación y estaban dispuestas a ayudar. Se dividieron la terraza, cada uno tomando la responsabilidad de hablar con grupos específicos de personas. Pero era más difícil de lo que Daniela había anticipado. Los ancianos no querían avanzar porque significaba acercarse más a la muerte. Los padres de niños pequeños no querían dejar ir porque sus hijos nunca crecerían en este bucle, nunca enfrentarían los peligros del mundo. Las personas con enfermedades terminales no querían avanzar porque el siguiente año podría ser su último. Para el ciclo 500, Daniela estaba agotada. Habían pasado 5.000 minutos, más de 83 horas atrapados en los mismos 10 minutos una y otra vez. Y aunque la mayoría de la gente ahora entendía lo que necesitaban hacer, no todos estaban de acuerdo en hacerlo. Había un hombre, señor Vázquez, que se negaba rotundamente. Su esposa había muerto 6 meses antes, y este era su primer año nuevo sin ella. En este momento, explicó, puedo pretender que ella sigue viva en el piso de abajo. Puedo imaginar que está esperándome. Si avanzamos, tengo que enfrentar un año completo sin ella. No puedo hacerlo. Daniela pasó ciclos enteros solo hablando con él, compartiendo su propio dolor, explicando que retener el pasado no honraba a los muertos, sino que aprisionaba a los vivos. Lentamente, ciclo tras ciclo, el señor Vázquez comenzó a ablandarse. Para el ciclo 900, tenían a todos excepto a una persona, una niña pequeña de solo 6 años llamada Isabela. Estaba aterrorizada del cambio, aterrorizada de lo desconocido que representaba el nuevo año, y nada de lo que decían los adultos parecía tranquilizarla. Fue Daniela quien finalmente encontró la manera de llegar a ella. Se sentó con Isabela, ciclo tras ciclo, y le contó historias. Historias sobre aventuras y nuevos comienzos. Historias sobre cómo lo mejor de la vida a menudo viene de lo inesperado. Y lentamente, la niña comenzó a cambiar su miedo por curiosidad. En el ciclo 999, Daniela reunió a todos en el centro de la terraza. 300 personas, tomadas de las manos, formando un gran círculo. Cuando llegue a 0 esta vez, explicó, todos tienen que elegir dejar ir. En ese momento exacto, cuando el reloj marque 0, tienen que pensar, elijo avanzar. Todos juntos. ¿Entienden? Todos asintieron, incluso Isabela, quien sostenía la mano de su madre con una mezcla de miedo y determinación en su rostro pequeño. El reloj comenzó su cuenta regresiva final. 10-0, 9:59, 9:58. Las personas en la terraza comenzaron a respirar juntas, sincronizando sus ritmos cardíacos. 5, 4:59, 4:58. Daniela sintió el peso de lo que estaban por hacer. Si fallaban, si incluso una persona no lo elegía en el momento correcto, quedarían atrapados para siempre. 3, 2, 1, 0. Y en ese momento, todos juntos, 300 voces hablando como una sola, dijeron, elijo avanzar. Hubo un momento de silencio absoluto, y entonces el tiempo se descongeló. Los relojes avanzaron. 11:56, 11:57, 11:58. Los dispositivos continuaron normalmente. Y cuando llegó la medianoche real, verdadera, cuando el año 2018 finalmente dio paso al 2019, el grito de celebración que salió de esa terraza fue diferente a cualquier otro. Era un grito de liberación, un grito de alivio, un grito de gratitud por algo que la mayoría de la gente da por sentado, el simple paso del tiempo. Daniela publicó su artículo una semana después. Por supuesto, nadie le creyó. La gente pensó que era ficción, una historia elaborada sobre una experiencia psicodélica masiva o tal vez una pieza de arte conceptual. Incluso muchos de los que estuvieron allí comenzaron a dudar de sus propios recuerdos, convenciéndose de que había sido un sueño colectivo inducido por algo en la comida o la bebida. Pero los que estuvieron allí,
Los que realmente experimentaron esos 999 ciclos nunca olvidaron. Desarrollaron un respeto profundo por el tiempo, por el paso de los momentos, por la naturaleza transitoria de la vida, y cada año nuevo desde entonces se reúnen en la terraza del Torres del Parque, no para celebrar con exceso, sino para marcar el paso del tiempo con gratitud y reverencia. Daniela todavía vive en el edificio. Todavía es periodista, pero ahora escribe principalmente sobre filosofía del tiempo, sobre cómo las culturas diferentes entienden y marcan el paso de los momentos. Y cada 31 de diciembre, justo antes de medianoche, sube a la terraza y mira las estrellas, recordando la noche en que ella y 299 extraños eligieron el futuro sobre el pasado, el cambio sobre la estasis, la vida sobre la repetición eterna. Y así terminan las 5 historias que jamás deberían contarse. 5 relatos de vísperas de Año Nuevo que salieron terriblemente mal, de momentos liminales que se convirtieron en pesadillas, de celebraciones que se transformaron en maldiciones. Tal vez pienses que son solo historias, cuentos inventados para asustarte, y tal vez tengas razón. Después de todo, ¿qué evidencia tenemos más allá de los testimonios de personas traumatizadas, de incidentes inexplicables que las autoridades prefieren olvidar? Pero considera esto. En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, en algún lugar del mundo es víspera de Año Nuevo. En algún lugar, la gente se está preparando para celebrar, sin saber lo que podría estar esperándolos cuando el reloj marque la medianoche. En algún lugar, alguien está a punto de romper una regla que no sabía que existía, a punto de invocar algo que debería haber permanecido dormido, a punto de convertirse en la 6ª historia que jamás debería ser contada. Y cuando llegue tu propia víspera de Año Nuevo, cuando estés parado con tu copa de champán en la mano, contando los últimos segundos del año viejo, te invito a que recuerdes estas historias. Recuerda a Matías, quien dio su futuro para salvar a su familia. Recuerda a Santiago, atrapado en un futuro inevitable. Recuerda a Rodrigo, caminando hacia el mar sin futuro alguno. Recuerda a Sofía, fragmentada en 1000 momentos. Recuerda a Daniela y las 300 almas que eligieron avanzar. Y cuando grites ¡Feliz Año Nuevo!, en ese momento mágico de medianoche, pregúntate, ¿qué estoy realmente celebrando? ¿El paso del tiempo? ¿Nuevos comienzos? ¿O estoy simplemente agradecido de haber sobrevivido otro viaje alrededor del sol? Porque esa es la verdad que estas historias nos enseñan. El tiempo no es nuestro amigo ni nuestro enemigo. Es simplemente una fuerza, indiferente, implacable, eternamente avanzando. Y en esos momentos especiales cuando un año termina y otro comienza, cuando el tiempo mismo parece pausar y tomar un respiro, debemos ser cautelosos, debemos ser respetuosos. Debemos recordar que hay cosas más antiguas que nosotros, cosas que esperan en los espacios entre los segundos, entre los años, esperando que alguien sea lo suficientemente imprudente como para llamarlas. Así que, esta es mi advertencia final. La próxima vez que celebres Año Nuevo, hazlo con alegría, pero también con respeto. Brinda por el futuro, pero no olvides el pasado. Celebra el cambio, pero reconoce su poder. Y sobre todo, nunca, jamás, subestimes lo que podría estar esperando en ese momento liminal de medianoche. Porque el infierno no celebra Año Nuevo. Simplemente espera pacientemente a que le abramos la puerta. Feliz Año Nuevo, y que sobrevivas para ver el siguiente.